Se ve que en Estados Unidos andan cortos de tiroteos porque al Washington Post no se le ocurrió mejor idea que hacer esta nota. ¿Por qué Argentina no tiene jugadores de piel oscura? Acá van 5 razones de por qué el Washington Post no tiene ni idea de lo que habla. Pero antes, una aclaración. En YouTube no se puede decir la palabra con N, Nigeria. No, pero cerca. Negro. Por lo tanto, cada vez que diga la palabra negro, vas a escuchar esto. Negro. 1. Brasil. Esto ponían en la nota del Washington Post. En marcado contraste con otros países sudamericanos como Brasil, el equipo de fútbol argentino palidece en comparación por su representación de gente de piel oscura. En otras palabras, para ellos la selección argentina debería tener más jugadores negros porque Brasil tiene muchos. Pero Argentina no solamente limita con Brasil, también lo hace con Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia. ¿Y cuántos negros efectivamente hay en la selección uruguaya? Solo uno. Y en la paraguaya, ninguno. Y en la chilena, ninguno. Y en la boliviana, ninguno. ¡Ah, dale! Mirá lo que es la foto esa. La selección boliviana está llena de negros. Pará, boludo, calmate. Te entiendo, pero no me quiero quedar sin canal. Técnicamente, no tenés razón. Resulta que la selección boliviana está llena de descendientes aborígenes, que para el Washington Post no son técnicamente blancos, pero tampoco son técnicamente negros. Para ellos, negros son los inmigrantes africanos. Por eso durante toda la nota habla una y otra vez sobre las inmigraciones de africanos en Argentina. Muy pocas, por cierto. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Que tenés que ser bastante forro para tomar como ejemplo el único país vecino que tiene más de un jugador negro e ignorar el resto de los 4 países. O a la autora se le olvidó justo ese detalle, o no entiende nada de lo que habla, o deliberadamente ocultó evidencia para tener razón. Punto 2. Alemania. La observación sobre la falta de jugadores de color no es nueva. En 2014 los observadores... ¿Qué observadores? ¿De pájaros? En 2014 los observadores bromearon sobre cómo incluso el equipo de fútbol de Alemania tenía al menos un jugador negro, mientras que Argentina parecía no tener ninguno durante la final de la Copa del Mundo de ese año. El jugador alemán del que hablan es Jerome Boateng y es el hijo de una alemana y un africano de Ghana que emigró a Alemania. Otros jugadores afroalemanes famosos son David Odonkor, hijo de un inmigrante de Ghana, Antonio Rudiger, hijo de evacuados de Sierra Leona, y Kawado Asamoah, directamente un inmigrante de Ghana. Empezá a notar el patrón. Toda gente que huyó de países pobres a países ricos europeos como Alemania. Ahora, yo te pregunto a vos, ¿dónde crees que no emigraría un africano? Argentina, Mordor o Namekusei después de que Freezer la hizo mierda. Todas las respuestas son correctas. De hecho, hace unos meses se volvió viral un senegalés que vive en Argentina porque dijo: acá la plata no rinde, estamos pensando en volver a nuestro país. ¿Qué tan mal tiene que estar un país como para que alguien quiera volver a Senegal? Así que, resumiendo, otra de las razones por la que tenemos menos africanos en Argentina es porque Argentina ya produce sus propios pobres y no hay necesidad de andar importando. O dicho de una manera menos ofensiva, cuando un africano quiere escapar de su terrible realidad, emigra a un mejor lugar, como por ejemplo Europa. Dato que la autora de la nota de Washington Post estoy seguro que sabe, pero de nuevo se le olvidó. ¿Y sabes qué más se le olvidó? Resulta que en este mundial 134 jugadores no son del país para el que juegan. O dicho de otra manera, países europeos ricos compran negros de países pobres y los ponen a competir entre ellos en un estadio delante de una multitud blanca. Punto 3. ¿Qué es ser blanco? Para Washington Post esto es un negro y esto es un no blanco. Quizás el morocho más famoso de Argentina es la leyenda del fútbol Diego Maradona. Esta leyenda no blanca se convirtió en la cara del fútbol argentino, irónicamente, en un país que se identifica como blanco. Sí, para ellos Maradona es un no blanco y desde su perspectiva tienen razón. El Washington Post es de Estados Unidos y allá esto es un blanco y esto es un latino. Entonces, y acá viene lo extraño, si para ellos Maradona era un no blanco y reconocen que Argentina tiene una selección de no blancos, ¿por qué hicieron una nota insistiendo que Argentina es racista y se identifica como blanca? Porque esa nota no fue escrita para nosotros. De hecho, ni siquiera está en español. Esta nota es parte del verso que venden internamente en Estados Unidos para
política, conseguir votos, para decir que todo el mundo es racista. Y digo verso porque si realmente les interesaría el racismo o la inclusión, se deberían haber preguntado, por ejemplo, ¿por qué no hay asiáticos en la selección argentina? Una pregunta que tendría muchísimo más sentido porque tenemos muchísimos más inmigrantes asiáticos que africanos. Pero esa pregunta no gana votos en Estados Unidos. Por eso, por esa causa, no derramamos lagrimita. Punto 4. Matemáticas. En 2010, el gobierno de Argentina publicó un censo que señala que 149.493 personas, lo que equivale al 1% del país, eran negros. Eso no es verdad. El censo del 2010 dio como resultado que el 0,37%, no el 1% de la población, respondió que siga esta pregunta. ¿Usted o alguna persona de este hogar es afrodescendiente o tiene antepasados de origen afrodescendiente o africano? ¿Padre, madre, abuelos, bisabuelos? ¿Se entiende? Si eras el bisnieto de un africano, podías decir que eras africano. Bajo esa misma lógica, yo debo ser alemán y mapuche. Y no necesito aclararte, o quizás sí, que ser bisnieto africano no significa ser negro. Por lo tanto, ese 0,37% de la población que se autopercibió como afrodescendiente no necesariamente es negro. ¿Y a dónde voy con todo esto? Que si solo 0,37% de la población quizás es negra, es estadísticamente casi imposible tener un jugador negro en la selección. Así que Argentina se considera blanca no porque sea racista, sino por matemáticas. O te lo explico de otra forma. Si yo preparo un pastel y le pongo un tornillo arriba, se sigue llamando pastel, porque el 99,63% es pastel y el 0,37% es tornillo. Y decir lo contrario no es tornillofobia, es estúpido. Y punto 5. ¿Alguna vez fueron a Argentina? Para Argentina el fútbol es lo más grande que hay. Imagínate que tenemos un Ministerio de la Mujer y al mismo tiempo un tipo jugando la selección con denuncias de abuso sexual. Es más, si Messi tuviera pena de muerte, la pospondríamos 4 años para que juegue o le pondríamos alguna cláusula. Si no metes un gol, nada, pero absolutamente nada importa más que el fútbol en Argentina. Por ejemplo, en plena pandemia se hizo un funeral para Maradona. Así que si Black Panther fuera argentino y bueno jugando al fútbol, seguramente lo pondríamos en la selección. Porque lo único que nos importa es que sea bueno para poder ganar. Meritocracia. Entonces, no. La selección argentina no es racista. Lo que sí es racista es el Washington Post. Porque aunque busqué y busqué y busqué, no pude encontrar la nota donde se preguntan ¿por qué no hay blancos en la selección de Senegal, Camerún o Corea del Sur? Hipócritas. Si te gustó este video, comenta, dale like y suscríbete al canal. Ah, y si sos nuevo te recomiendo este otro video que subí ayer contando los planes del gobierno para meter medicina indígena en hospitales y universidades públicas. Porque, honestamente, ¿por qué solamente morirse de pobreza y hambre en Argentina cuando también podés morirte de mala praxis indígena? Y una cosa más, este canal se mantiene gracias a las donaciones de mis Patreons. Enojados, coléricos, iracundos, frenéticos, berserker, rage god y cerdos capitalistas. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por ayudarme a hacer todo esto posible. Muchísimas gracias. Si querés volverte Patreon, podés hacerlo vía patreon.com/tipitoenojado o PayPal o Mercado Pago o transferencia directa. Entrá a tipitoenojado.com/donaciones para más detalles. Y como siempre, les deseo libertad.